Quítatelo. No hagas el ridículo. Ese vestido claramente no es para vacas como tú, se burlaba el esposo de su mujer, mientras se preparaban para ir juntos a la fiesta de la empresa. Y cuando el director de la compañía se acercó a su mesa e invitó a su esposa a bailar, el marido solo soltó una risita. No pienso ver este bochorno. Pero al día siguiente, al entrar por la mañana en la oficina del jefe, el hombre se quedó pasmado. María Solano llevaba casada con Marco 8 años. En ese tiempo, habían perdido a su único hijo, Mateo. El niño tenía solo 3 años. Parecía que, habiendo superado juntos una tragedia tan terrible, ninguna prueba podría ya con ellos. Pero la vida tenía otros planes. María se despertó bañada en un sudor frío. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salírsele del pecho. Las sábanas bajo su espalda estaban húmedas y desagradablemente pegajosas. Inspiró con avidez, tratando de entender dónde estaba, de separar la realidad del sueño, pero el sueño no la soltaba. Seguía presente ante sus ojos, vívido e implacable, como aquel mismo día. Primavera. El sol de abril, tan engañosamente cálido y tierno. El área de juegos infantiles junto a su casa, aquella con los columpios azules y el tobogán rojo. Mateo, con su chamarra favorita de carritos, corriendo hacia el arenero. Tiene 3 años y el mundo entero le parece una enorme aventura. Se vuelve, la saluda con la mano y su sonrisa ilumina todo a su alrededor. Y entonces ella se distrae. Solo por un instante. El teléfono sonó y miró la pantalla. Apenas un segundo, quizás 2. Y en ese momento, un niño mayor, de unos 7 años, lanza una piedra. Una roca grande y gris que apenas podía sostener con ambas manos. Vuela en un arco y el tiempo parece detenerse. María lo ve por el rabillo del ojo, pero no alcanza a reaccionar. La piedra golpea a Mateo directamente en la sien con un sonido sordo y espantoso. Después, todo se disuelve en un mosaico de pesadilla. Mateo cae. Sangre en la arena. Su propio grito. Manos extrañas que intentan sujetarla. La ambulancia con sus luces parpadeantes rojas y azules. Las batas blancas de los médicos y las palabras que cambiaron su vida para siempre. Hicimos todo lo que pudimos. Le damos nuestro más sentido pésame. Oye, ¿estás bien? La voz de Marco la sacó de sus recuerdos. Hablaba en un susurro y, en la oscuridad de la recámara, María apenas distinguía su silueta. Su esposo se había despertado por sus movimientos, por cómo se agitaba en la cama, intentando escapar de las imágenes que la perseguían. Sí, estoy bien. María se pasó las manos temblorosas por la cara, secándose el sudor frío. Su voz sonó ronca, como si no hubiera bebido agua en mucho tiempo. Tenía un nudo en la garganta por las lágrimas no derramadas. Sabía que mentía. Sabía que Marco también lo entendía. Pero decir la verdad en voz alta era superior a sus fuerzas. ¿Otra vez el mismo sueño?, preguntó su marido, y en su voz había algo que María no pudo identificar. ¿Cansancio? ¿Irritación o simple indiferencia? Sí, exhaló ella, asintiendo en la oscuridad, aunque era poco probable que él pudiera verlo. Marco guardó silencio. María esperó que la abrazara, que la atrajera hacia él, que le dijera algo para calmarla. Antes lo hacía. En los primeros meses después de la tragedia, él estuvo a su lado, sosteniéndole la mano, dejándola llorar en su hombro. Pero ahora, un muro invisible se había levantado entre ellos, frío e impenetrable. ¿Te estás tomando las pastillas que te recetó el doctor?, continuó Marco con un tono neutro, casi indiferente. La pregunta sonó como una formalidad, como una frase de cajón que debía pronunciar. María sintió que algo dentro de ella se encogía de resentimiento. Sí, me las tomo, respondió, y en su voz se oyó amargura. Pero ya ves que de poco sirven. Solo he subido 10 kilos por ellas y no me ayudan. Marco no respondió. Simplemente se giró hacia el otro lado, dándole la espalda. María escuchó cómo, a los pocos minutos, su respiración se volvía regular y profunda. Se había vuelto a dormir. Ella se quedó así, mirando la oscuridad, sintiéndose insoportablemente sola en esa cama, junto al hombre que una vez fue su amigo más cercano. No podía quedarse allí más tiempo. María se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a su esposo, aunque dudaba que algo pudiera molestarlo ahora. Descalza, caminó por el frío piso de madera hacia el pasillo y luego a la cocina. Encendió la luz, y el brillo intenso la hizo entrecerrar los ojos por un momento. Sirviéndose agua del filtro, María se apoyó en la barra de la cocina y tomó varios sorbos lentos. El agua fría la ayudó a serenarse un poco, pero no alivió la pesadez de su corazón.
Y entonces, su mirada se posó en la sillita para bebé en un rincón de la cocina. La misma, con calcomanías de carritos, en la que alguna vez se sentó Mateo. No había podido obligarse a tirarla, aunque Marco le había insinuado varias veces que era hora de deshacerse de las cosas de su hijo. Es un apego enfermizo, decía él. ¿Pero cómo puedes deshacerte del recuerdo de tu propio hijo? María se acercó a la sillita, pasó la mano por el respaldo. Un recuerdo afloró en su mente. Ella, sentada a su lado, acercándole a Mateo una cuchara con papilla, simulando un avión. Atención, el avión va a aterrizar, decía con una voz graciosa, y Mateo se reía y abría la boca. Su risa era tan contagiosa, tan pura y sincera. Podía reírse de las cosas más simples, encontrando alegría en cada instante. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pero María las secó rápidamente. No, no iba a llorar. No ahora. Ya había llorado demasiado en estos 2 años. Afuera empezaba a amanecer. El cielo cambiaba gradualmente de negro a un azul oscuro, anunciando el alba. María miró el reloj. Las 5 de la mañana. Marco solía levantarse a las 7, así que tenía tiempo de preparar el desayuno. Se puso a ello, sacando huevos, leche y mantequilla del refrigerador. Cocinar siempre la ayudaba a distraerse, a ocupar sus manos y su mente en algo concreto. Batió los huevos para el omelette, picó jitomate y cilantro, y puso la cafetera. Los movimientos mecánicos la calmaban, pero sus pensamientos volvían inevitablemente a lo que había sucedido en esos 2 años, a cómo había cambiado su relación con Marco. Antes eran cercanos, muy cercanos. Podían hablar de todo, reír juntos, hacer planes para el futuro. Después del nacimiento de Mateo, María pensó que había alcanzado la verdadera felicidad. Tenía una familia, un esposo al que amaba y un hijo por el que estaba dispuesta a todo. Y entonces, todo se derrumbó en un instante, y en lugar de unirse en el dolor, comenzaron a distanciarse. Marco pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Cuando estaba en casa, permanecía en silencio o hablaba con frases formales. Dejó de mirarla a los ojos, dejó de abrazarla sin motivo. Y cuando ella intentaba iniciar una conversación sobre lo que pasaba entre ellos, él evadía las respuestas. En los últimos meses, ni siquiera habían tenido intimidad. Marco se apartaba de cualquier intento de acercamiento por parte de ella, alegando cansancio o mucho trabajo. Y María no podía entender si era ella quien le resultaba desagradable o si el problema era otro. 1 hora después, escuchó pasos. Marco salió de la recámara, ya vestido con ropa de casa y con el teléfono en la mano. Le hizo un gesto con la cabeza a modo de saludo y se sentó a la mesa, sin siquiera mirarla de verdad. María le puso delante un plato con omelette y una taza de café, luego se sentó frente a él con su porción. Comieron en silencio. Marco revisaba algo en su teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla. El silencio era opresivo. María sentía crecer la tensión dentro de ella, como las palabras pugnaban por salir. No había planeado decirlo ahora, pero no podía contenerse más. Marco, ¿tan repulsiva me he vuelto para ti que ya no me deseas? Las palabras se le escaparon, y ella misma se sorprendió de su propia audacia. Marco levantó la vista hacia ella. En su rostro se reflejó la sorpresa. Luego algo parecido a la irritación. Guardó silencio, como buscando las palabras. Y María sintió que su corazón latía desbocado mientras esperaba la respuesta. No digas tonterías, dijo finalmente con sequedad y volvió a clavar la vista en el teléfono, dando a entender que la conversación había terminado. Pero para María no había terminado. Esas palabras no explicaban nada, no la calmaban, no le daban respuestas. Solo confirmaban lo que ya sabía. Entre ellos ya no existía la conexión de antes. Miró a su esposo, su rostro concentrado, iluminado por la luz azulada de la pantalla, e intentó comprender en qué momento exacto lo había perdido. ¿Había sido un evento repentino o un proceso lento que se extendió durante meses? Y lo más importante, ¿se podía recuperar lo que había entre ellos o ya era demasiado tarde? Marco terminó su café. Se levantó de la mesa y fue a vestirse. 20 minutos después, salió del departamento, lanzando una breve despedida. Regresaré tarde en la noche. No me esperes para cenar. La puerta se cerró de golpe y María se quedó sola en el silencio del departamento vacío. Se quedó sentada a la mesa, mirando el omelette a medio comer en el plato de Marco, y sintió como el vacío crecía dentro de ella. Tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo en este círculo vicioso de pesadillas, pastillas y soledad. María sacó su teléfono y buscó el nombre de Sofía en sus contactos. Su amiga siempre sabía escuchar. Siempre encontraba las palabras adecuadas. Le escribió un mensaje. Hola. ¿Nos vemos hoy?
necesito hablar. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro. ¿Qué te parece a la 1 en nuestra cafetería de siempre? De acuerdo, escribió María y dejó el teléfono a un lado. Tenía por delante varias horas hasta el encuentro. Miró su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Un rostro hinchado, ojeras, el cabello revuelto. ¿Cuándo fue la última vez que se miró de verdad a sí misma? ¿Cuándo fue la última vez que se arregló no por necesidad, sino porque quería gustarse a sí misma y a los demás? Las pastillas que le recetó el psicoterapeuta realmente la habían hecho subir de peso. Dejó de cuidar su alimentación, dejó de ir al gimnasio. Todo su mundo se había reducido a este departamento, a los recuerdos de su hijo y a los intentos de entender qué pasaba con su matrimonio. María llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa junto a la ventana, lejos de la entrada, donde estaba más tranquilo y se podía hablar con calma. La mesera le trajo el menú, pero María lo dejó a un lado sin mirarlo. Jugueteaba nerviosamente con una servilleta, rompiéndola en pedacitos, y miraba por la ventana, observando a los transeúntes. La gente se apresuraba a sus asuntos. Una pareja joven, tomada de la mano, se reía de algo. Un hombre con traje de negocios hablaba por teléfono, gesticulando con la mano libre. Una mujer con una carriola se detuvo para arreglarle la cobija a su bebé. La vida normal, que continuaba a pesar de todo. Y María se sentía atrapada en el tiempo, incapaz de avanzar. Disculpa la tardanza, se escuchó una voz familiar. María se giró y vio a Sofía, que se dirigía rápidamente a la mesa. Su amiga lucía espectacular. El cabello rubio peinado en rizos perfectos, el maquillaje impecable. Llevaba un elegante abrigo color beige que resaltaba su esbelta figura. De ella emanaba energía, confianza y esa ligereza que María había perdido hacía mucho tiempo. Amiga, te ves increíble, admiró sinceramente María cuando Sofía se quitó el abrigo y se sentó frente a ella. Realmente parecía que su vida iba de maravilla. Y en contraste, María se sentía aún más miserable y perdida. Gracias, querida, sonrió Sofía, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando miró atentamente a María. Lo que no se puede decir de ti. Se calló, y en sus ojos se reflejó la preocupación. Sofía se acercó más, escrutando el rostro de su amiga. ¿Otra vez con las pesadillas?, preguntó en voz baja, y en su voz había tanta compasión que a María le picaron los ojos. ¿Se nota tanto? María intentó sonreír, pero el resultado fue patético y poco convincente. Sabía que no se veía bien. Por la mañana, había intentado disimular las ojeras con corrector, pero el resultado fue insatisfactorio. El cabello simplemente se lo había recogido en una cola de caballo, sin siquiera intentar algo más arreglado. Sí, respondió honestamente Sofía. Y eso que no nos hemos visto en un par de meses. Y has subido de peso. Amiga, ¿qué te está pasando? Me estás asustando. La mesera se acercó a tomar la orden. Sofía pidió rápidamente una ensalada y un té verde. María pidió un capuchino y un pastel de 3 leches. Sin siquiera pensarlo. Cuando la mesera se fue, Sofía miró a su amiga con reproche. ¿Pastel de 3 leches? ¿En serio? Necesito algo dulce, se justificó débilmente María. Si no, simplemente no aguantaré esta conversación. Sofía suspiró, pero no discutió. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de María con la suya. Cuéntame qué pasa. Y no me digas que todo está bien. Veo perfectamente que no es así. María desvió la mirada, observando su mano bajo la cálida palma de su amiga. Las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar lo que ni ella misma entendía del todo? No sé, exhaló finalmente. Simplemente. No sé, Sofía. No puedo obligarme a hacer ejercicio o al menos a buscar un trabajo. Me paso los días encerrada en casa, volviéndome loca. Y las pesadillas siguen. Todas las noches, confesó María, y su voz tembló. Cada maldita noche veo esa piedra. Veo cómo cae. Veo a Mateo, y no puedo hacer nada. Solo me quedo ahí, mirando cómo sucede una y otra vez. Sofía apretó su mano con más fuerza. Cariño, ¿y estás yendo al psicoterapeuta? ¿Las pastillas que te recetó te ayudan? No mucho, María sonrió con amargura. Por su culpa solo engordé. Ya he subido más de 10 kilos. Y eso no me ayuda a sentirme mejor. ¿Sabes? Me miro en el espejo y no me reconozco. La mesera trajo la orden. María abrazó agradecida la taza tibia de capuchino, inhalando el aroma. El pastel se veía apetitoso, tierno, esponjoso, con un baño de leche. Pero cuando dio el primer bocado,
Sintió que se le atoraba en la garganta como un nudo. ¿Y Marco? Preguntó Sofía con cautela, tomando una hoja de lechuga. ¿Cómo van las cosas? María dejó el tenedor en el plato. Habían llegado al punto más doloroso. Marco hizo una pausa, buscando las palabras. Creo que ha dejado de verme por completo, como si me hubiera convertido en parte del mobiliario. ¿Entiendes? Llega, come, duerme, se va a trabajar y ya está. Ni conversaciones, ni intimidad, nada. O sea, que ni siquiera. Sofía dejó la frase en el aire de forma significativa. No, respondió María secamente, sintiendo como el rubor le subía a las mejillas. Desde hace varios meses. He intentado hablar de ello, he intentado acercarme, pero él simplemente se aleja. Dice que está cansado, que no está de humor, que tiene problemas en el trabajo. ¿Y tú te crees esas excusas? María levantó la vista hacia su amiga. En los ojos de Sofía leyó aquello en lo que María temía siquiera pensar. ¿Quieres decir que tiene a alguien más? Preguntó en voz baja. Sofía se encogió de hombros, bebiendo su té. No lo sé. Solo digo lo que veo. Has dejado de cuidarte. Te pasas los días en casa, deprimida. No hablan. No pasan tiempo juntos. Y Marco es un hombre. Ve lo que está pasando. Y si en casa no recibe atención, calor, intimidad, ¿dónde crees que los buscará? Las palabras de Sofía eran crueles, pero contenían una verdad que María no quería admitir. Bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas asomaban a sus ojos. Sé que todo es culpa mía, susurró. Sé que me he convertido en una esposa horrible, pero es que no puedo. Sofía, no puedo obligarme a vivir como si nada hubiera pasado, como si no hubiera perdido a mi hijo. Nadie dice que debas fingir que no pasó nada, dijo Sofía con suavidad. Pero, María, ya han pasado 2 años. 2 años, no puedes pasarte toda la vida de luto. Mateo no querría que sufrieras así. ¿Y tú cómo sabes lo que él querría? Preguntó María bruscamente, y en su voz sonó el resentimiento. Ya no está. Y nunca sabré cómo habría sido de mayor, qué le habría gustado, con qué habría soñado. Me quitaron todo eso. Lo entiendo. Sofía tomó ambas manos de María entre las suyas. Entiendo cuánto te duele, pero te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Estás perdiendo a tu esposo, te estás perdiendo a ti misma. Y si no te detienes, un buen día te despertarás y te darás cuenta de que lo has perdido absolutamente todo. María cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que la desbordaban. Sofía tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero saberlo y hacer algo para cambiarlo eran cosas completamente diferentes. Amiga, continuó Sofía, y en su voz sonó una nueva firmeza. Ustedes llevan mucho tiempo juntos. 8 años no es poco. Pero no olvides una simple verdad, en cuanto una mujer deja de cuidarse, el hombre inmediatamente se fija en otra. Y tu Marco no es una excepción. Es igual que todos los demás. ¿Crees que ya tiene a alguien? En la voz de María sonó el miedo. No lo sé, respondió honestamente Sofía. Pero incluso si no es así, pronto la tendrá. Si no te pones las pilas y empiezas a luchar por tu matrimonio, por tu familia, lo perderás. Y esa será tu culpa. ¿Entiendes? María asintió, secándose las lágrimas con una servilleta. Odiaba llorar en público, pero no pudo contenerse. Todo lo que había acumulado en su interior durante meses estaba saliendo a la superficie. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó Sofía, recostándose en el respaldo de la silla. No sé, María miró a su amiga con desamparo. Dime qué hago. La verdad es que no sé. Sofía tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa, luego asintió con decisión. Bueno, escúchame con atención. Primero, vas a pedir cita inmediatamente con otro psicoterapeuta. Al que vas ahora, claramente no te está ayudando. Necesitas encontrar a alguien que de verdad pueda sacarte de este hoyo. Pero, nada de peros, la interrumpió Sofía. Segundo, vas a empezar a cuidarte. Peinado, manicura, ropa nueva. Tercero, ejercicio. Al menos 3 veces por semana. No tiene que ser en un gimnasio. Puedes hacerlo en casa con videos, pero con regularidad. Pero es tanto, dijo María. Abrumada. Claro que es mucho, asintió Sofía. Pero si quieres recuperar a tu esposo, si quieres volver a sentirte viva, tendrás que esforzarte. ¿Sabes qué? Empecemos ahora mismo. ¿Ahora mismo?, repitió María. Sí, Sofía sacó su teléfono y empezó a buscar algo.
Hay un salón excelente no muy lejos de aquí. Hacen cortes y tintes increíbles. Vayamos allí después del café. Te haremos un nuevo peinado, una manicura, una pequeña transformación para empezar. Sofía, no sé. María miró a su amiga con inseguridad. María, confía en mí. Sofía la tomó de la mano. Quiero ayudarte. Quiero que vuelvas a ser la chica que conozco. La que se reía, disfrutaba de la vida. No tenía miedo de ser ella misma. Ella sigue en algún lugar dentro de ti. Solo hay que despertarla. Está bien, dijo finalmente. Y en su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó una pizca de determinación. Intentémoslo. Sofía sonrió ampliamente. Perfecto. No te arrepentirás. Te lo prometo. ¿Sabes? Hace poco leí un artículo. Decía que a veces los cambios externos desencadenan los internos. Te cambias el peinado y de repente empiezas a sentirte diferente, con más confianza, más fuerte. Ojalá fuera cierto. María intentó sonreír. Terminaron su café y su té. Sofía insistió en que María dejara el pastel a medio comer. A partir de hoy, nada de dulces, dijo con severidad. O al menos en cantidades mínimas. Sé que ahora es difícil para ti, pero créeme, el azúcar solo empeora la depresión. Salieron de la cafetería y Sofía guió a su amiga por la calle. El salón de belleza estaba literalmente a 5 minutos a pie. Un lugar pequeño y acogedor con un diseño moderno y música agradable. Buenas tardes, le sonrió la recepcionista. ¿Tienen cita? No, pero quizás puedan atendernos. Sofía desplegó todo su encanto. Mi amiga necesita un cambio urgentemente. Ahora mismo. La recepcionista miró su computadora. Justo se nos ha liberado un espacio. La estilista Ana puede atenderla en 15 minutos. Excelente. Sofía empujó a María hacia un sillón en la zona de espera. Siéntate. Ahora comenzará tu transformación. María se sentó, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Hacía mucho que no iba a un salón. La última vez fue antes de la muerte de Mateo. En aquel entonces, se cuidaba regularmente, se hacía la manicura, la pedicura, iba al gimnasio. Y luego, todo eso empezó a parecer tan insignificante, tan sin sentido. ¿Crees que esto ayudará? Le preguntó en voz baja a Sofía. Con Marco. Sofía la miró seriamente. María, no puedo prometerte que un nuevo peinado te devolverá a tu esposo. Pero definitivamente te devolverá la confianza en ti misma. Y eso ya es mucho. Créeme, cuando una mujer empieza a valorarse, los demás también empiezan a notarlo, incluido su esposo. María asintió. Quería creer que era verdad, que no todo estaba perdido, que tenía una oportunidad de recuperar lo que había antes. María, la llamó la recepcionista. La estilista está lista para recibirla. María se levantó del sillón y Sofía le apretó la mano a modo de aliento. Todo saldrá bien, le susurró. Te esperaré aquí. Y prepárate para ver a una nueva tú. María entró en la sala, donde la recibió una chica sonriente con el pelo de colores vivos. Hola, soy Ana. Siéntate. Por favor, le indicó un sillón frente al espejo. María se sentó y se miró al espejo. Sí, definitivamente era hora de cambiar algo. María regresó del salón de belleza convertida en otra persona. Su cabello, que antes colgaba sin vida alrededor de su rostro, ahora estaba cortado a la altura de los hombros y peinado en unas hermosas ondas. La estilista había añadido unos reflejos claros que iluminaban su rostro y la hacían parecer más joven. Una manicura con un esmalte rosa pálido completaba el look. Sofía no dejaba de admirar el resultado. Te lo dije. Te ves increíble, repetía una y otra vez mientras caminaban por la calle. Marco definitivamente se fijará en ti. María miraba su reflejo en los escaparates de las tiendas y apenas se reconocía. Sí, todavía tenía más peso del que le gustaría. Sí, el cansancio no había desaparecido por completo de su rostro, pero algo había cambiado. En sus ojos había aparecido una chispa. Cuando llegó a casa, se detuvo en el supermercado y compró todo lo necesario para una cena especial: pescado fresco, verduras, una botella de buen vino, velas. Últimamente cocinaba poco, limitándose a platos sencillos, pero hoy quería esforzarse. Quería que esta noche fuera especial, que Marco viera que estaba intentando cambiar, que quería recuperar lo que había entre ellos. En casa, María se puso a cocinar de inmediato. Decidió preparar un huachinango a la veracruzana. Era el plato favorito de Marco. Antes lo cocinaba a menudo, sobre todo cuando quería darle una alegría. Quizás esto le recordaría los tiempos en que eran felices. Mientras el pescado se horneaba,
María puso la mesa. Sacó del armario un mantel bonito que les habían regalado en su boda y que casi no habían usado. Colocó la mejor vajilla, las copas de vino. En el centro de la mesa puso las velas en unos candelabros elegantes. Luego fue a cambiarse. En el armario colgaba un vestido negro que había comprado hacía varios años pero que nunca se había puesto. En aquel entonces le quedaba incluso holgado, ahora le apretaba un poco, pero aún así se veía bien. Resaltaba su pecho y disimulaba los kilos de más en la cadera. María se lo puso, se maquilló ligeramente y se echó perfume. Al mirarse en el espejo, sintió nerviosismo. ¿Funcionaría? ¿Notaría Marco su esfuerzo? Marco debía volver del trabajo sobre las 7 de la tarde. María encendió las velas a las 7 menos cuarto, para que todo pareciera perfecto a su llegada. Sacó el pescado del horno. Lo colocó artísticamente en una fuente. Lo adornó con perejil y abrió el vino para que se aireara un poco. A las 7:05. La llave giró en la cerradura. María se quedó paralizada en la cocina, sintiendo como el corazón le latía desbocado. Ahora entraría. Lo vería todo. La vería a ella. Hola, llegó la voz de Marco desde la entrada. Sonaba cansado e indiferente, como de costumbre. María salió al pasillo, deteniéndose en el umbral. Hola, respondió, intentando que su voz sonara segura. Preparé la cena. Marco levantó la vista hacia ella mientras se quitaba los zapatos. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Notó el nuevo peinado, el vestido. María esperó que dijera algo, que le hiciera un cumplido, pero él solo asintió brevemente. Bien, me doy una ducha rápida y vengo. Pasó a su lado hacia la recámara y María sintió como la esperanza en su interior flaqueaba ligeramente. Pero no debía rendirse tan rápido. La noche acababa de empezar. 15 minutos después, Marco salió, cambiado con ropa de casa. El pelo estaba húmedo después de la ducha y parecía más relajado. Entró en la cocina y se detuvo, observando la mesa puesta. Vaya, dijo. ¿A qué se debe la ocasión? A nada en especial, María sonrió, acercándose a la mesa. Simplemente me apetecía hacer algo agradable. Siéntate, por favor. Se sentaron uno frente al otro. María sirvió el vino en las copas y brindaron. La llama de las velas proyectaba sombras suaves en las paredes, creando una atmósfera íntima. ¿Te cortaste el pelo? Notó finalmente Marco, bebiendo un sorbo de vino. Sí, María se tocó el pelo instintivamente. Estuve hoy en el salón con Sofía. ¿Qué te parece? Marco se encogió de hombros. No está mal. Te queda bien. No está mal. Te queda bien. Frases cortas y formales que no significaban nada. María tragó el nudo que tenía en la garganta y empezó a servir la comida en los platos. Preparé huachinango. ¿Recuerdas que antes te encantaba? Recuerdo. Marco cogió el tenedor y probó un bocado. Está bueno. Gracias. Comieron en silencio. María intentaba desesperadamente encontrar un tema de conversación, algo que pudiera derretir el hielo entre ellos. ¿Cómo te fue en el trabajo? Preguntó finalmente. No amo, respondió Marco secamente. Mucho trabajo. Empieza un proyecto nuevo. Cuéntame sobre él. María se inclinó hacia adelante, mostrando interés. Marco empezó a contar a regañadientes sobre un contrato con una gran empresa, sobre una licitación que habían ganado, sobre los plazos que debían cumplir. María escuchaba, asentía, hacía preguntas, aunque no entendía la mitad de los términos. Pero para ella era importante demostrar que se interesaba por su vida, que quería ser parte de ella. Suena estresante, dijo ella cuando él terminó. Debes de estar muy cansado. Sí, lo estoy, asintió Marco, terminando su vino. María le sirvió más. Quizás el alcohol le ayudaría a relajarse, a ser más abierto. ¿Sabes? Estaba pensando, empezó ella con cautela. Quizás deberíamos irnos de viaje a algún sitio, tomarnos unas vacaciones, alejarnos de todo este ajetreo. Solo nosotros dos. El mar, el sol, sin preocupaciones. Se imaginó a sí misma tumbada en la playa, a Marco sonriéndole, paseando por el malecón cogidos de la mano, como en los tiempos en que empezaron a salir, cuando todo era tan simple y fácil. ¿Qué vacaciones? Marco frunció el ceño. Te acabo de contar lo del proyecto. Estoy en la época más intensa. Nadie me va a dar permiso. Pero quizás más adelante, dentro de un par de meses, insistió María. Cuando termines con este proyecto. Luego vendrá otro proyecto. Marco apartó el plato vacío. Ya sabes cómo es esto. El trabajo nunca se acaba. María sintió que algo dentro de ella se rompía. Él ni siquiera quería discutir la idea.
Ni siquiera intentaba encontrar una oportunidad para pasar tiempo con ella. Gracias por la cena. Marco se levantó de la mesa. Estaba todo muy bueno. ¿Ya te vas? María no pudo ocultar la decepción en su voz. Pero si acabamos de cenar, ¿por qué no nos sentamos un rato más y hablamos? ¿Hablar de qué? Marco se encogió de hombros. Estoy cansado. María, quiero acostarme pronto. Se dirigió a la salida de la cocina y María se quedó sentada a la mesa, mirando fijamente las velas que se consumían. ¿Acaso todos sus esfuerzos habían sido en vano? ¿De verdad le era tan indiferente? Empezó a recoger la mesa mecánicamente, juntando los platos, metiéndolos en el fregadero, apagando las velas, guardando el vino a medio beber en el refrigerador. Todo parecía tan inútil ahora. Cuando la cocina estuvo recogida, María se quedó de pie en medio de la estancia, mirando la mesa vacía. Hacía media hora tenía tantas esperanzas de que esta noche fuera el comienzo de algo nuevo, y ahora se sentía estúpida e ingenua. Pero no podía simplemente rendirse. No después de que Sofía la convenciera de intentarlo. No después de haberse preparado todo el día para esta noche. María fue a la recámara. Marco ya estaba en la cama, con la vista clavada en el teléfono. Se detuvo en la puerta, armándose de valor. Hoy me he comprado lencería nueva, dijo. Y su voz sonó más baja de lo que esperaba. Empezó a desabrocharse el vestido, sintiendo cómo le temblaban las manos de nerviosismo. Debajo del vestido, efectivamente, había un nuevo conjunto de lencería de encaje negro que había comprado de camino a casa, dejándose llevar por un impulso. Quería parecer deseable. Quería que él volviera a desearla. Marco levantó la vista del teléfono, la recorrió con una mirada indiferente y se giró. Hoy no. Por favor. Estoy muy cansado, murmuró y se giró de lado, dándole la espalda a la pared. María se quedó paralizada. El vestido yacía en el suelo. Ella estaba en ropa interior, sintiéndose humillada e innecesaria. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se obligó a contenerlas. Marco. Su voz se quebró. ¿Por qué te comportas así? Él no respondió. Seguía tumbado de espaldas a ella. Marco. Te estoy hablando. La voz de María se elevó. Ni siquiera puedes mirarme. ¿Qué quieres oír? Se giró bruscamente, y en sus ojos brilló la irritación. He dicho que estoy cansado. ¿Tan difícil es de entender? ¿Tienes otra mujer? Se le escapó a María. Dímelo sinceramente. Tengo derecho a saber. Marco suspiró pesadamente y se sentó en la cama. No digas estupideces. No tengo a nadie, respondió secamente, pero en su voz había rabia. Entonces, ¿por qué todo es así? María se acercó. Su voz se rompió en un grito. No hablamos, no nos tocamos. Ni siquiera me miras. Intento cambiar las cosas. Intento recuperar lo que teníamos. ¿Y tú qué? La interrumpió Marco, levantándose de la cama. Te cortas el pelo y crees que todo volverá a ser como antes. Preparas una cena con velas y piensas que eso lo arreglará todo. Quiero un hijo tuyo, susurró María. Y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Quiero que volvamos a tener una familia. Que seamos cercanos como antes. Ya tuvimos un hijo. La voz de Marco se volvió gélida. Y si hubieras estado más atenta, eso no habría pasado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e implacables. María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Sabía que Marco la culpaba. En algún lugar, en el fondo de su alma, siempre lo había sabido. Pero escucharlo en voz alta, pronunciado con una crueldad tan fría, era insoportablemente doloroso. Tú. Sus labios temblaron. ¿De verdad piensas eso? Marco se apartó, pasándose una mano por la cara. No quería decir eso, su voz se suavizó. Solo déjame en paz. María, por favor. Volvió a acostarse en la cama, cubriéndose con la cobija hasta la cabeza. Y María se quedó de pie en medio de la recámara, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de ella. Recogió el vestido del suelo y salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó contra la pared, tratando de hacer frente a la ola de dolor que la invadía. Luego fue al baño y cerró la puerta con pestillo. María se sentó en el frío suelo de baldosas, abrazándose las rodillas, y lloró. En silencio, desesperadamente, tapándose la boca con la mano para no hacer ruido. Lloró por el hijo que nunca volvería a ver, por el esposo que la culpaba de lo mismo de lo que ella se culpaba cada día, por la vida que una vez tuvieron y que perdieron junto con Mateo. María no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el suelo del baño. El tiempo perdió todo sentido. Las lágrimas se agotaron, pero el vacío interior no hacía más que crecer.
La esperanza que había surgido tras la visita al salón, tras la conversación con Sofía, se había hecho añicos. Finalmente, se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojos rojos e hinchados, rímel corrido, rostro pálido. El nuevo peinado parecía una burla ahora. ¿De qué servía un pelo bonito si tu propio marido no podía ni mirarte? María salió del baño y fue a la sala. Se tumbó en el sofá. Se cubrió con una manta y se quedó mirando el techo. Afuera era de noche, pero no quería volver a la recámara. No quería yacer junto a Marco, sintiendo el abismo entre ellos. Desde entonces pasaron varios meses. Meses durante los cuales María se hundió lentamente cada vez más en la desesperación. Después de aquella noche en que Marco pronunció esas terribles palabras, que la muerte de Mateo era su culpa, algo se rompió definitivamente dentro de ella. Ya no intentó arreglar la relación, no preparó cenas especiales, no se esforzó por verse mejor. ¿Qué sentido tenía si su esposo la miraba con asco, si la culpaba de lo más terrible que había sucedido en sus vidas? En lugar de eso, María comenzó a comerse su dolor. Chocolate, pasteles, tartas, galletas, cualquier cosa que pudiera acallar por un momento el vacío que crecía en su interior. Sabía que estaba mal. Sabía que cada día engordaba más, que la ropa dejaba de quedarle, que su reflejo en el espejo se volvía cada vez más ajeno, pero no podía parar. Los dulces se convirtieron en su único consuelo, lo único que le proporcionaba algo de placer en esa vida gris y sin esperanza. Marco apenas estaba en casa. Salía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, a menudo cuando María ya dormía o fingía dormir. Prácticamente no hablaban. A veces, María sorprendía su mirada sobre ella, fría, evaluadora, llena de desprecio. Y cada una de esas miradas la hería, recordándole que no solo había perdido a su hijo, sino también a su esposo. Aquella tarde, María estaba sentada en el sofá con un libro en las manos. No leía, solo miraba las líneas que se desenfocaban ante sus ojos. A su lado, en la mesita de centro, había un plato vacío que antes contenía pasteles. Los había comprado esa mañana, 4, y se los comió todos de una sentada. A las 4:30, la llave giró en la puerta. Marco había vuelto del trabajo más temprano de lo habitual. María levantó la cabeza, observando cómo entraba en la sala, quitándose el saco. El próximo viernes tenemos la fiesta de la empresa, dijo, sin siquiera saludar. Hay que ir con las esposas. Ponte a algo más decente. Sonrió con sarcasmo, y en esa sonrisa había tanta ironía que María se encogió. De acuerdo, respondió en voz baja, dejando el libro a un lado. Marco fue a la cocina y María se quedó sentada, procesando lo que había oído. Fiesta de la empresa con las esposas. Eso significaba que tendría que salir, encontrarse con sus colegas, sus esposas, gente a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Pero en el fondo de su alma nació una pequeña chispa de esperanza. Quizás era una oportunidad, quizás si se arreglaba, si se esforzaba, Marco volvería a fijarse en ella. Quizás, rodeado de otras personas, recordaría que una vez la amó. María sabía que esa esperanza era tonta e ingenua. Sabía que después de todo lo que había pasado, no debía esperar milagros, pero estaba tan cansada de la soledad, de la frialdad entre ellos, que estaba dispuesta a aferrarse a un clavo ardiendo. A la mañana siguiente, se levantó más temprano, se puso unos tenis viejos y ropa deportiva que le apretaba en la cintura, y salió a correr. Hacía 5 años que no corría, y los primeros minutos fueron una tortura. Los pulmones le ardían, las piernas le pesaban como plomo, sentía un dolor punzante en el costado, pero se obligó a continuar, paso a paso, vuelta tras vuelta por el parque. La gente con la que se cruzaba la miraba con curiosidad o lástima. Una mujer gorda con ropa deportiva holgada, respirando con dificultad y roja como un tomate, claramente no encajaba en el cuadro de los corredores matutinos. Después de correr, María fue al gimnasio y compró un pase de una semana. La instructora, una chica joven y en forma, la miró evaluadoramente. ¿Hace mucho que no hace ejercicio?, le preguntó. Mucho, admitió María. Más de 2 años. Entendido. Entonces empecemos con cargas ligeras. No hay necesidad de hacerse la heroína, o al día siguiente no podrá ni moverse. Pero María no escuchó. Se ejercitó hasta el agotamiento, intentando quemar todos los kilos que había ganado en meses. Intentando volver a ser la mujer que una vez fue. En casa, se puso a dieta estricta. Pollo hervido, verduras, nada de dulces. El estómago le pedía su dosis habitual de chocolate, pero María apretaba los dientes y aguantaba.
Mako observaba sus intentos con burla. No te tortures, le dijo la tarde del segundo día, cuando la encontró haciendo ejercicios en la sala. Ya nada te va a ayudar. Entiendes que no puedes arreglar en una semana lo que has estado comiendo durante meses, ¿verdad? Sus palabras la hirieron, pero María continuó. Se levantaba a las 5 de la mañana para poder salir a correr. Luego iba al gimnasio. Durante todo el día prácticamente no comía nada, calmando el hambre con litros de agua. Por la noche, volvía a hacer ejercicio en casa. Al cuarto día, se desmayó en la caminadora. La instructora la hizo volver en sí y la obligó a beber un té dulce. Se está matando, le dijo con severidad. No puede hacer esto. El cuerpo no es de hierro. Lo está destrozando. No tengo tiempo de hacerlo lentamente, susurró María, todavía sintiéndose mareada. ¿Tiempo para qué? Para el viernes. Necesito verme bien para el viernes. La instructora negó con la cabeza, pero no discutió más. Para el viernes. María realmente había perdido algo de peso. Quizás un par de kilos. No más. Su rostro se veía demacrado por la falta de sueño y el hambre, pero su cintura estaba un poco más delgada. Eso sí, le dolía todo el cuerpo como si la hubiera atropellado un camión. El viernes por la mañana, sacó del armario el único vestido decente que aún le quedaba más o menos. Azul oscuro, de manga larga para ocultar sus brazos gruesos. Se lo puso con dificultad. El cierre apenas subió. María se miró en el espejo. El vestido se ceñía a cada kilo de más, marcando los pliegues del abdomen y los costados, pero no había otra opción. El resto de su ropa le quedaba demasiado pequeña o se veía aún peor. Se maquilló, tratando de ocultar el cansancio y las ojeras. Se peinó, se puso unos zapatos de tacón que no había usado en una eternidad. Cuando Marco salió de la recámara, ya vestido de traje, ella estaba de pie en la entrada, esperando su veredicto. Él la recorrió con la mirada de arriba abajo, y en su rostro apareció una sonrisa burlona. «Quítatelo. No hagas el ridículo», dijo. Y en su voz había una risa contenida. «Ese vestido claramente no es para vacas como tú». María sintió que todo se le encogía por dentro de dolor y humillación. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se obligó a contenerlas. ¿Tan mal se ve? Su voz tembló, y se odió a sí misma por esa debilidad. «Ay, ya vete como quieras». Marco hizo un gesto con la mano, perdiendo el interés. «Me da igual. Solo no esperes que alguien te mire». Salió del departamento sin siquiera esperarla. María se quedó de pie en la entrada, mirando la puerta cerrada. Le temblaban las manos mientras se ponía el abrigo. Quería cancelarlo todo, quedarse en casa, esconderse de esa humillación, pero se obligó a salir. La fiesta se celebraba en uno de los restaurantes más caros del centro de la ciudad. Cuando María entró, quedó impresionada por el lujo del lugar. Candelabros de cristal, manteles blancos como la nieve, meseros con trajes impecables y gente. Mucha gente guapa, arreglada y elegante. Las mujeres vestían vestidos caros, con maquillajes y peinados perfectos, esbeltas, seguras de sí mismas. María se sintió inmediatamente como un bicho raro, gorda, torpe, fuera de lugar. Marco ya estaba sentado en una de las mesas con sus colegas. María se acercó y él se apartó ostentosamente cuando ella se sentó a su lado. «Les presento a mi esposa». «María», dijo, y en su voz no había ni una pizca de calidez. Los colegas saludaron. Sus esposas recorrieron a María con miradas evaluadoras. Vio como una de ellas le susurraba algo a la de al lado, y ambas se rieron disimuladamente. Las mejillas de María ardieron de vergüenza. La noche se hizo terriblemente larga. María permaneció sentada en silencio, intentando volverse invisible. Marco hablaba con sus colegas. Se reía de sus chistes. Coqueteaba con las esposas de otros. A María no la miraba, como si no existiera. Los meseros sirvieron los aperitivos. Luego trajeron el plato principal. María comía mecánicamente, sin sentir el sabor. El vino en su copa permanecía intacto, y entonces empezó a sonar la música. Varias parejas se levantaron a bailar. Y de repente, un hombre alto, de unos 50 años y con un traje impecable, se acercó a su mesa. María lo reconoció. Era don Ricardo Morales, el director de la empresa donde trabajaba Marco. «Buenas noches», sonrió. «Marco, ¿no me presentas a tu encantadora esposa?» Marco levantó la vista, y en su rostro se reflejó la sorpresa. «Claro, don Ricardo. Ella es mi esposa. María». «Mucho gusto», don Ricardo le extendió la mano, y María la estrechó con torpeza. «María».
¿Me concedería este baile? María se quedó desconcertada. No esperaba tal propuesta. Miró a Marco en busca de apoyo, pero él solo soltó una risita. No pienso ver este bochorno, dijo en voz alta, y varias personas en la mesa se rieron. María sintió que la sangre se le iba del rostro. La humillación fue tan intensa que por un momento pensó que se iba a desmayar. Pero don Ricardo pareció no hacer caso a las palabras de Marco. Seguía sonriendo, ofreciéndole la mano a María. Por favor, dijo con suavidad, no me niegue este placer. María lo miró. En sus ojos no había burla, solo una amabilidad sincera. No entendía por qué lo hacía, por qué se había fijado en ella, pero algo en su mirada la hizo levantarse. Está bien, susurró. Salieron a la pista de baile. Don Ricardo la tomó suavemente de la mano y la cintura, y empezaron a bailar. María se movía con torpeza, temerosa de pisarlo, de parecer aún más ridícula. Relájese, le dijo él en voz baja, solo sígame. Disculpe. Hace mucho que no bailo. María sentía como le temblaban las manos. Lo está haciendo muy bien, la tranquilizó don Ricardo. ¿Sabe, María, puedo decirle algo? Sí, claro. Su esposo es un tonto, dijo con calma. María lo miró sorprendida. ¿Qué? ¿Un tonto? Repitió don Ricardo. Si no ve la mujer maravillosa que tiene a su lado. Si se permite tratarla así. Perdone la franqueza, pero es la verdad. María no supo qué responder. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Yo no soy maravillosa, susurró. Perdí a nuestro hijo. Fue mi culpa. Y yo. Basta, la detuvo don Ricardo. No diga eso. Pase lo que pase. Usted no merece este trato. Nadie lo merece. Siguieron bailando, y María sintió que algo dentro de ella se ablandaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló de una manera tan humana? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio en ella no un objeto de burla, sino simplemente una mujer? Cuando el baile terminó, don Ricardo la acompañó de vuelta a la mesa. Gracias por el baile, dijo. Ha sido un placer. En la mesa, Valerio, uno de los colegas de Marco, sonrió con malicia. Haces mal, Marco, dijo. Parece que don Ricardo está encantado de conversar con tu esposa. Marco resopló, bebiendo de su copa. Con su dinero, puede tener a cualquier belleza, dijo en voz alta. ¿Para qué querría a una gorda casada? Risas en la mesa. María apretó los puños bajo la mesa, tratando de no mostrar cuánto le dolía. Quería irse, huir de allí, esconderse, pero se obligó a quedarse. Se obligó a sentarse con la espalda recta, mirando al frente. El resto de la noche pasó como en una nebulosa. María sonreía mecánicamente, asentía cuando era necesario, respondía con monosílabos a las preguntas. Dentro de ella, algo se había roto definitivamente. La pequeña esperanza que aún albergaba se había extinguido. Ya no intentaría recuperar a Marco, ya no se humillaría tratando de ganar su atención. Si él solo veía en ella lo que veía, pues que así fuera. Pero no le daría más poder sobre ella. Cuando volvían a casa, Marco estaba borracho y alegre. Decía algo sobre el trabajo, sobre sus colegas, pero María no lo escuchaba. Miraba por la ventana del taxi la ciudad nocturna y pensaba en qué vendría después. A la mañana siguiente de la fiesta, Marco se fue a trabajar como de costumbre, sin dirigirle a María ni una palabra. Ella lo despidió con la mirada y sintió un extraño alivio al verlo marchar. El silencio del departamento vacío ya no la oprimía. Al contrario, tenía algo tranquilizador. María se preparó un café y se sentó junto a la ventana, contemplando el cielo gris de la mañana. La noche anterior seguía dando vueltas en su cabeza. La humillación, las risas de los colegas de Marco, sus crueles palabras. Pero también el baile con don Ricardo. Sus palabras de que no merecía ese trato. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Un número desconocido. Bueno, respondió María con incertidumbre. Señora María. Buenos días. Habla Ricardo Morales. En el teléfono se escuchó la voz familiar. María se enderezó en la silla. El corazón le empezó a latir más deprisa. Buenos días. Exhaló. Disculpe. No esperaba su llamada. Entiendo que llamo temprano. La voz de don Ricardo sonaba cálida y amistosa. Pero tengo una propuesta para usted que no puede esperar. ¿Una propuesta? Repitió María, sin entender de qué se trataba. Ayer por la noche hablamos un poco durante el baile, y no pude evitar notar que es usted una mujer inteligente y preparada. Mencionó que antes trabajaba como gerente de ventas en una gran empresa. Sí,
Pero eso fue hace 6 años, María se mordió el labio. Desde entonces, no he trabajado. Eso no es un problema, dijo don Ricardo con seguridad. Escuche, señora María, quiero ofrecerle un trabajo. Tenemos una vacante como jefa del departamento de ventas. Creo que usted sería perfecta para el puesto. María se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Pero, no entiendo. Apenas me conoce. ¿De dónde saca esa confianza? Tengo buena intuición para las personas, respondió él. Ayer, mientras bailábamos, expresó un par de ideas muy interesantes sobre estrategias de ventas. Ideas muy acertadas. Y veo potencial en usted. Venga hoy a la oficina a las 10. Lo discutiremos todo. Yo, no sé qué decir. María sentía que la cabeza le daba vueltas. Diga que sí, en la voz de don Ricardo se oyó una sonrisa. Confíe en usted misma, señora María. Es más fuerte de lo que creí. Después de que colgara, María se quedó sentada un buen rato con el teléfono en la mano. Un trabajo. Le estaba ofreciendo un trabajo, y además un puesto directivo. Parecía increíble. Irreal. Pero, ¿por qué no? ¿Qué perdía? La vida que tenía ahora. Ya estaba en el fondo. Peor no podía ser. A las 9:30. María estaba frente al edificio de oficinas de la empresa donde trabajaba Marco. El rascacielos de cristal y concreto se alzaba ante ella. Imponente y un poco intimidante. Respiró hondo varias veces, armándose de valor, y entró. El guardia de la recepción le pidió una identificación. Hizo una llamada y le entregó un gafete de visitante. Piso 9. Oficina del director, dijo. En el elevador, María se miró en las paredes de espejo. Se había puesto un traje sastre negro que encontró en el fondo del armario. Le quedaba un poco ajustado, pero se veía bastante decente. Se recogió el pelo en un moño pulcro y se maquilló de forma discreta. Una mujer de negocios. ¿Así se veía? ¿O se notaba que era solo una ama de casa infeliz fingiendo ser otra persona? Don Ricardo la recibió en su espaciosa oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio macizo, pero cuando María entró, se levantó y salió a su encuentro. Señora María, qué gusto verla, le estrechó la mano. Por favor, siéntese. Se sentaron en unos sillones junto a una mesita de centro. Su secretaria trajo café. Bien, comenzó don Ricardo. Discutamos los detalles. Quiero que dirija nuestro departamento de ventas. Tendrá a 8 personas a su cargo, incluyendo a su esposo. María se atragantó con el café. ¿A Marco? Repitió. Entiendo que pueda parecer extraño, don Ricardo la miraba con calma. Pero, créame, es una decisión puramente profesional. Usted es una especialista cualificada y merece este puesto. El hecho de que el señor Marco sea su esposo no debe influir en las relaciones laborales. ¿Y él lo sabe? Preguntó María en voz baja. No. Se enterará un poco más tarde, cuando usted empiece a trabajar. Don Ricardo se recostó en su silla. Señora María, veo que duda, pero le pido que se dé una oportunidad. Ayer por la noche vi a una mujer inteligente e interesante que se esconde bajo una máscara de inseguridad. Permita que esa mujer salga a la luz. María guardó silencio, procesando sus palabras. Una parte de ella quería negarse, huir de allí, esconderse en casa. Pero otra parte, la que estaba cansada de las humillaciones, de la autocompasión, del dolor interminable, quería intentarlo. Quería demostrarle a Marco que no era una fracasada patética. Quería demostrárselo a sí misma. De acuerdo, dijo finalmente. Aceptó. Don Ricardo sonrió. Excelente. Y en ese momento, llamaron a la puerta de la oficina. Era Marco. Traía unos documentos para firmar. Entró en la oficina y se quedó de piedra. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando alternativamente al director y a su esposa. Bueno, ha llegado el momento, sonrió don Ricardo. La señora María Solano trabajará ahora con nosotros. Ocupará el puesto de jefa de su departamento. Se volvió hacia Marco, y su sonrisa se volvió un poco más fría. Así que, señor Marco, ella es su jefa directa. Espero que tengamos una colaboración fructífera. Por un instante, reinó el silencio. Marco estaba de pie, con la boca abierta por el asombro, claramente incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿Qué jefa? Ese puesto debería haber sido mío. Su voz se elevó a un grito, y todo el departamento se quedó en silencio, observando la escena. Llevo 2 años trabajando para conseguir este ascenso. Usted me prometió este puesto, continuó Marco, acercándose. Ella no ha trabajado en 6 años.
¿Se da cuenta de lo que le pasará a la empresa? La va a hundir. Se equivoca. Señor Marco, respondió don Ricardo con calma. La señora María ha aportado varias ideas interesantes. Ideas muy prometedoras para el desarrollo de nuestra área. Así que vuelva a su puesto y no olvide cumplir con las indicaciones de la señora María. Marco y María salieron de la oficina del director. Él estaba lleno de furia. Agarró a María por el codo y la arrastró a una sala de juntas. Cerró la puerta y se volvió hacia ella. ¿Qué demonios estás haciendo? Soy tu esposo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? María se soltó, retrocediendo un paso. Por fin te acuerdas de que eres mi esposo. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Qué curioso. Ayer, cuando me llamabas vaca delante de todos, no pensabas en eso. Era una broma. Marco se pasó una mano por la cara. ¿No entiendes lo que has hecho? Me has robado mi puesto. ¿El tuyo? Yo no he robado nada. María se enderezó, mirándolo a los ojos. Me ofrecieron un trabajo y acepté. Quizás, por primera vez en muchos años, alguien vio en mí a una profesional, no a una fracasada patética. Te odio, masculló Marco entre dientes. Y en sus ojos ardía una furia genuina. ¿Oyes? Te odio. Renuncio ahora mismo. Y tú haz lo que quieras. A ver cómo te las arreglas sin mí. Se dirigió a la puerta. Pero en el umbral se dio la vuelta. Y sí, voy a pedir el divorcio. Espero que te guste quedarte sola. Completamente sola. La puerta se cerró de un portazo. María se quedó de pie en medio de la sala, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Divorcio. Iba a pedir el divorcio. Debería haberse asustado, disgustado, intentado detenerlo, pero en lugar de eso, sintió alivio. María se sorprendió de su propia reacción, pero no pensaba rendirse. Pensó que Marco se calmaría, que todo lo había dicho por despecho, que al día siguiente vendría a disculparse. El primer día de trabajo fue difícil. Sus colegas la miraban con desconfianza y curiosidad. María sabía que hablaban de ella, que susurraban a sus espaldas, pero se mantuvo firme, estudiando documentos, familiarizándose con los proyectos actuales, haciendo preguntas. Al final del día, le dolía la cabeza por la cantidad de información, pero María lo había logrado. Incluso dirigió una pequeña reunión donde presentó algunas ideas para optimizar el trabajo del departamento. Cuando llegó a casa ya de noche, lo primero que le llamó la atención fue un extraño vacío en la entrada. María entró en la recámara y se quedó helada. El armario de Marco estaba abierto de par en par y completamente vacío. Todas sus cosas habían desaparecido. Sobre la mesa de la cocina había una nota. María la tomó con manos temblorosas y leyó: fuiste una mala madre y te convertiste en una esposa horrible. Espero que nos divorcien rápido. No quiero volver a verte. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se sentó en una silla, apretando la nota en sus manos. Y lloró. Lloró por el fin de su matrimonio, por las palabras que le partían el corazón, por el hecho de que todo lo que habían construido durante 8 años se había derrumbado por completo. Pero luego se secó las lágrimas y se enderezó. Don Ricardo había creído en ella. Le había dado una oportunidad. Y no lo defraudaría. Les demostraría a todos, y sobre todo a sí misma, que era capaz de mucho más. Las semanas siguientes pasaron a un ritmo frenético. María se sumergió de lleno en el trabajo. Llegaba la primera y se iba a la última. Estudiaba cada detalle, cada proyecto, proponía nuevos enfoques, establecía contactos con los clientes. Al cabo de un mes, bajo su dirección, el departamento cerró varios contratos importantes. Don Ricardo estaba satisfecho. Los colegas empezaron a tratarla con respeto, y María también empezó a cambiar por fuera. Se apuntó de nuevo al gimnasio, pero ahora se ejercitaba con regularidad, sin fanatismos. Contrató a un nutriólogo que le elaboró un plan de alimentación sensato. Los kilos empezaron a desaparecer lentamente, pero sin pausa. El divorcio se tramitó rápidamente. Marco insistió en un procedimiento acelerado. María ni siquiera se presentó al juicio. Firmó todos los documentos a través de un abogado. No quería ver a Marco. No quería oír sus acusaciones. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Con don Ricardo, desarrolló una cálida relación laboral. A menudo la invitaba a cenas de negocios. Discutían la estrategia de la empresa, los planes de desarrollo. Poco a poco, sus conversaciones se volvieron más personales. Él le contaba sobre su vida, ella sobre la suya. Y María se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía a su lado a una persona que no veía en ella a una mujer rota, a una fracasada, sino a una mujer interesante y fuerte. Y eso lo cambiaba todo.